Y entonces nos confundimos demasiado. Nosotros que nos llamamos cristianos nos confundimos. Porque entonces tenemos que aprender a cambiar nuestro esquema mental, cambiarlo totalmente. Tenemos que pensar, cambiar nuestro modo de pensar, tenemos que cambiar, se nos exige cambiar nuestra manera de vivir. Hay que cambiar nuestra escala de valores. Si queremos seguir siendo o gritando, pregonando que somos cristianos de verdad. Si tú crees en el reino de Dios, tienes que cambiar tu esquema de valores. Y entonces yo me pregunto, ¿qué dicha puede tener un pobre? ¿Cuál es la dicha del pobre? ¿Cómo un pobre puede ser feliz? ¿Cuál es el gozo de un pobre? ¿Sabe? Nunca olvido. Nunca olvido. Jesús no bendice ni defiende la pobreza. Jesús bendice a los que padecen pobreza. Jesús no bendice el dolor. Basta ya de eso, de estarle ofreciendo dolor al Señor como sacrificio. No. Jesús no bendice el dolor, Él bendice a los que sufren. Jesús no bendice el hambre o la sed que hay en el mundo. Él bendice las víctimas de hambre y de sed y de injusticia que hay en este mundo. Claro que los pobres son dichosos. Los pobres sí pueden ser dichosos. ¿Saben por qué? Porque el pobre creyente, el pobre que se aferra a Dios, es un hombre, es un pobre que tiene su corazón lleno de esperanza. Y la esperanza falta en este mundo. ¿Saben? Los que tienen mucho dinero, posesiones, cosas, sí, se pueden sentir seguros de que han conseguido todo. Se pueden sentir seguros de que han conseguido lo que querían. Pero ¿saben? No tienen esperanza. No tienen esperanza. Han conseguido todo. Lo que quieren es miedo, temor a perder todo, a perder el poder, a que le roben las cosas, a que le roben el dinero, a ser un pobre, temor a no poder pagar sus deudas, temor a no tener que, a perder la fachada, temor a no poder sustentar su apariencia. Los ricos tienen temor de morirse. Y así viven muertos de miedo. En cambio, los pobres, como ustedes, el Señor los llena de esperanza. Porque un pobre es campo abonado para la gracia de Dios. Un pobre es campo fértil para que germine la gracia del Señor. Y entonces los pobres son dichosos porque en su debilidad, en su pobreza, en su dolor, han sido elegidos por Dios, quien decidió elegir a lo que no cuenta para anular a los orgullosos, a los soberbios y a los hipócritas. Pobres somos todos. Cuando levantemos una de pobreza, habla de pobreza espiritual y pobreza física, sí. Pobre es aquel que adolece de salud, pobre es un enfermo. Pobre es aquel que adolece de paz y tranquilidad, sí. Pobre es uno que vive en angustia y depresión. Pobre es aquel que sufre porque peca y peca y peca y peca y arrastra con su pecado a todos los que lo rodean, porque es pobre en gracia. Pobre es aquella mujer, aquel hombre que ha sido abandonado y vive su despecho, pobre en falta de amor en pareja. Pobres somos todos tenemos un poquito de pobre, porque todos hemos robado, todos hemos mentido, todos han fornicado, todos han cometido barbaridad en esta vida. Falta de gracia, eso es pobreza. Y el Señor nos dice, no importa, porque te llena el corazón de esperanza. Y la esperanza del pobre debe ser la esperanza del cristiano, debe ser la esperanza para todos. Ese es el modelo. Esperanza, esperanza. Todas las esperanzas que hemos leído hoy, Mateo, repito, de Mateo,
esas bienaventuranzas dicen o proclaman la palabra verdaderamente dichosos. ¿Saben? Debo compartir con ustedes esto. Jesús quería decirle a los pobres, nosotros, que adolecemos de algo en este mundo: cariño, afecto, paz, tranquilidad, gracia, lo que sea, salud. Él nos quería decir a nosotros, los pobres, cosas hermosas. Pero cuando nos dice esas cosas hermosas, para que nosotros no nos sintamos tristes, porque contamos con el cariño de Dios, porque Él dice: a los pobres se les dará el reino, los sufridos poseerán una tierra, a los que lloran, Dios los va a consolar. A todos los que quieren ser buenas personas, cuando ustedes les dice que los va a llenar de bondad. Y a los que son misericordiosos con los hermanos, oigan bien, a todo aquel que tenga misericordia con un hermano, ese será tratado con misericordia. O sea que si usted no ha sido misericordioso con sus hermanos, con alguno del prójimo, Dios no tendrá misericordia de ti. A los limpios, les dice que verán a Dios. Hermoso. A los que trabajan por la paz, a los que luchan por implantar la paz en su hogar, en su casa, con su familia, con sus amigos, en el hogar, en el contexto, en el trabajo, en la vida, en el mundo, donde sea, a todos esos que trabajan por la paz, a todos. Le dará un nombre muy hermoso, se llamará hijos de Dios. Y a los que persigan, a los que calumnien, a los que le levantan falsos testimonios y mentiras, pónganse contentos, dice el Señor, pónganse contentos, porque Dios tiene cosas muy hermosas preparadas para ustedes, muy hermosas. ¿Qué más consuelo que eso? No puede haber más. ¿Saben? Jesús quiere decir con todo esto, perdón, ignorarle, es la última, ¿verdad? Jesús quiere decir con todo esto que Dios tiene un destino hermoso y maravilloso para sus hijos más pobres, para ti y para mí. Repito, somos pobres porque adolecemos de algo, adolecemos de humildad, somos llenos de soberbia. Dios no olvida, hermano, Dios no olvida ni abandona esos sufrimientos a nadie. Hoy nos dice el Señor Jesús que podemos contar con Dios, que usted puede contar con el cariño de Dios. Y eso me llena y me reconforta, y lo debe llegar a usted y lo debe reconfortar. ¿Saben? Estas cosas Jesús no se le decía un poquito a un pequeño grupo de personas. Jesús estas cosas que en las Escrituras se las decía a un gentío, a multitud. Y esa multitud estaba conformada por qué tipo de personas. Bueno, ahí no había sabios, ahí no había doctores, ahí no había aristócratas ni nobles, no. Ahí lo que había era gente pobre, gente sencilla, gente hambrienta, gente despreciada, gente oprimida, gente enferma, gente pecadora. Ellos son los pobres a los cuales Jesús les hablaba. Escucharon a San Pablo hoy, dirigiendo una carta al pueblo de Corinto, a los de Corinto, y le dice a su pueblo, le dice: hermanos, fíjense en la comunidad, es decir, en ellos, en el pueblo de Corinto, fíjense en la comunidad. ¿Quiénes están ahí?
Ahí no hay sabio ni poderoso, dice San Pablo. Ahí está que lo necio, lo despreciable, lo que no cuenta, y Dios los ha escogido para anular a lo que cuenta. 6 años con ustedes, 6 años que me paré aquí a predicar. Era aborrecido, muchos se ofendieron, bendito sea el Señor. Y tengo que dejarles este recuerdo y estas palabras a manera de testamento. Miren, cada domingo que me paré aquí, los vi a todos ustedes. No me sé los nombres, pero sí, nunca se me olvidan los rostros. ¿Y qué veía o qué veo yo en esta comunidad en este momento? Yo no veo aquí sabios, excepto uno que otro que se la cree sabio. No veo aquí poderosos, no veo aquí héroes nacionales, no veo artistas ni gente famosa. Aquí yo he visto esto domingo tras domingo, gente sencilla, gente que pasa por penalidades, por sufrimiento, gente agobiada con deuda, gente triste porque está lejos de su país, gente porque tiene años que no ve a su mamá, no ve a su papá, no ve a su familia, gente, eso causa depresión. Yo veo aquí gente que ha vivido desengaño, pena de amor. Yo he visto aquí gente tan humilde, que se siente en poquita cosa en este mundo. Eso es lo que yo he visto aquí. Y me llevo ese recuerdo, porque yo he visto aquí gente así, pero también he visto multitudes en esta iglesia, en este templo de San Lucas, llenos de esperanza, sino porque están aquí un domingo, llenos de esperanza están ustedes. Porque quizás nadie nos ha tomado en cuenta, porque quizás son discriminados, perseguidos, mal pagados, abandonados. Pero saben, élenle a Dios su plegaria, hermano, lévese, le dile: Señor, Señor, yo soy un pobre. Grítale así: Señor, Señor, yo soy también un pobre. Y anímense ustedes mismos pensando que el reino es para ustedes. Anímense pensando que Dios los ha elegido a ustedes para regalarles el reino, para que ustedes disfruten de su cariño. Eso es lo que yo quiero que ustedes recuerden siempre. Yo creo que muchos de ustedes están convencidos de no tener los medios ni las capacidades intelectuales o físicas, qué sé yo, y que muchas veces se han sentido ustedes incapaces. Yo sé que muchos de ustedes, yo lo he sentido, de sientes insignificante, pero ¿cómo no vamos a ser insignificantes si somos uno entre miles y millones de hombres en este mundo? Lo único que me conocen son mi familia. Pero aún así, levanta tu amor propio, levanta tu dignidad como hijo de Dios, levántate, ponte en pie y entiende que tú sí puedes hacer cosas hermosas en este mundo. Y cuando tú entiendas que puedes hacer cosas hermosas en este mundo y aportar cosas hermosas en este mundo, pues la vida para ti tendrá sentido y te sentirás a gusto, te sentirás feliz, y esa es la felicidad que realmente cuenta. Yo sé que, bueno, nunca se va a ganar la lotería, a lo mejor nunca. A lo mejor seguiríamos siendo pobres toda la vida, faltos de muchas cosas. Pero no olviden, ustedes siempre contarán con el cariño de Dios, porque Dios vuelca su cariño sobre sus hijos y más sobre los pobres, como nosotros, como ustedes. Así que, ¿para qué gloriarse de las capacidades que pensamos que tenemos? Porque a lo mejor no son tan buenas esas capacidades. Yo los invito, mis hermanos de San Lucas, alégrense y gloríense en el amor gratuito que Dios les concede. Que Dios sepa que Dios no los va a abandonar nunca en sus pobrezas. Y Jesús hoy nos enseña un camino. Muy bien, es posible, hermano. Sí es posible vivirlo y disfrutarlo. Solo necesitamos
Y donde abunda el pecado, ¿qué sobreabunda? La gracia.